esa reunión del señor Grenell con Maduro, en mi opinión, fue una manera de legitimar a Maduro, reunirse con una persona que tiene un precio puesto en su cabeza de $50 millones por parte de la propia administración. Cayetana Álvarez de Toledo habla sobre cómo Estados Unidos legitima al régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos. Empecemos de lo mayor a lo menor, porque he leído algunas de sus publicaciones y me encuentro con una valoración impactante. Le confieso, yo también me he impactado con estos decires y actuares de Donald Trump, que es sin duda alguna el hombre que está, digamos, acaparando la mayor atención del mundo entero hoy día. Respecto de lo que está haciendo con Ucrania, que parece pone al mundo al revés, llamarle dictador a Volodymyr Zelensky y mostrarse tan aliado de Vladimir Putin, que ha sido el adversario de la libertad y la democracia y de los valores occidentales, escribió la diputada Cayetana Álvarez: dos grandes olvidados, Zelensky y María Corina Machado. ¿Por qué, diputada? Le escucho. Bueno, yo creo que nadie tiene ninguna duda de que Volodymyr Zelensky y María Corina Machado son los dos grandes héroes de este siglo y de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y en el caso de Zelensky, a mí me ha impresionado y preocupado hondamente la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarle todo apoyo y, en cambio, apoyar a quien es claramente el principal enemigo de Occidente, de las libertades, que es Putin. Y además con una serie de falsedades que son muy fáciles de desmontar. Es decir, Putin es el dictador, no es Zelensky. Putin empezó la guerra, no la empezó Ucrania. Zelensky es quien tiene una popularidad por encima del 55%, 57% según los últimos indicios. Ucrania es un país que lucha por su integridad territorial, ¿no? Los ucranianos no son rusos. El enemigo, insisto, de Occidente es Rusia. Y efectivamente, como dices, en esa decisión que de pronto toma el presidente de los Estados Unidos, da la vuelta de manera orwelliana a la verdad, convierte la mentira en verdad y la verdad en mentira, y marca un punto de inflexión en la historia de Occidente y del orden mundial prácticamente desde 1945, ¿no? Y a mí, evidentemente, esa decisión me consterna, me preocupa, y creo que requiere para empezar, a hablar con franqueza sobre lo que está sucediendo, denunciar estos hechos y esperar que esto pueda rectificarse cuanto antes, ¿no? Y en el caso de María Corina Machado, yo creo que esta es una reflexión muy de fondo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional y qué estamos haciendo unos y otros, y de manera muy particular la primera potencia del mundo respecto a Venezuela, ¿no? Yo siempre digo que Venezuela es la prueba de algodón del compromiso de la comunidad internacional con la democracia y con la libertad. Y muchos teníamos grandes esperanzas puestas en la nueva administración americana, sobre todo porque hemos seguido muy de cerca las declaraciones de quien es hoy secretario de Estado, Marco Rubio, que siempre ha sido especialmente cercano a la causa de la democracia y la libertad en Cuba y en Venezuela. Y hay que juzgarles por sus hechos y no por sus palabras. Las palabras han sido buenas en el caso de Marco Rubio, pero de momento las decisiones que han llegado no lo están siendo suficientemente, y lamento profundamente decirlo. Y primera decisión del gobierno de Estados Unidos fue enviar a un enviado especial a reunirse con Maduro para conseguir la liberación de 6 presos norteamericanos. Esa reunión del señor Grenell con Maduro, en mi opinión, fue una manera de legitimar a Maduro, reunirse con una persona que tiene un precio puesto en su cabeza de $50 millones por parte de la propia administración. Es como si Bin Laden también tenía $50 millones puestos de ransom, ¿no? En su cabeza, y reunirse con una persona así para conseguir una liberación parcial, es decir, de 6 presos norteamericanos, en mi opinión, fue una forma de legitimación. Y la segunda gran decisión concreta que conocemos es la de retirar el estatus de protección temporal a 300.000 venezolanos. Y yo ante eso lo que digo es, si el gobierno americano, si América quiere volver a ser grande y quiere ser una nación segura, lo que tiene que hacer es liberar a Venezuela.
la seguridad de los Estados Unidos pasa por la liberación de Venezuela y por quitar a Maduro y a la banda criminal que están al frente del país, no por deportar a tantos venezolanos que la mayoría son trabajadores y gente que ha huido de un régimen violento y represivo, ¿no? Y, por tanto, insisto en esta apreciación. Hay que juzgar hechos concretos. Y, de momento, los hechos concretos en el caso de Ucrania son dramáticos y en el caso de Venezuela son nítidamente insuficientes y exigen que quienes estamos cerca de la libertad y la democracia elevemos la voz de alarma y presionemos a la administración americana para que haga aquello que es decente, que es necesario y que es bueno para sus propios intereses. Y esto sí lo quiero enfatizar. No es simplemente que estamos defendiendo lo correcto al defender la democracia y la libertad para Venezuela, sino que estamos haciendo lo que es en el mejor interés de los propios ciudadanos de los Estados Unidos. Claro. Diputada, a ver, usted además es periodista, analista aguda de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Es ciertamente contradictorio. Si se muestra amigo Donald Trump, como se está mostrando de Vladimir Putin, si lo ensalza tanto en sus deseos de paz, al igual que él, y casi celebra por anticipado la próxima reunión que van a tener, creo, en el Oriente Medio, y fustiga como fustiga a Volodymyr Zelensky, a quien hemos nosotros apoyado y a quienes hemos aupado y obviamente respaldando a través de él a todo el pueblo ucraniano, uno podría pensar, pronto entonces no habrá que sorprenderse de que Trump diga que también apoya al que es hijo político de Putin, Nicolás Maduro, dictador, en cuyo régimen convergen las peores amenazas para todo el continente, ¿no? Sin embargo, el propio Donald Trump le ha calificado enemigo de Estados Unidos, le ha calificado dictador y en una reciente declaración en Palm Beach dijo: Venezuela, todavía está pronto para Venezuela. Antes había dicho, algo tendremos que hacer para que los venezolanos puedan regresar a un país libre y a salvo. Cualquier observador, digamos, muy independiente, podría decir, pueden ser tácticas de negociación, todo lo que está haciendo, por impactante que sea Donald Trump con el caso de Rusia y Ucrania, pero no creemos que se vaya a desviar. Quizás es demasiado pronto para juzgarlo, con lo cual nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué carrizo es lo que puede estar realmente pasando? Sí, y es verdad, y no tenemos toda la información, con lo cual, por eso yo digo que yo solamente puedo juzgar hechos concretos. Y las palabras son bonitas a veces, pero hasta que no lleguen los hechos, yo no puedo celebrar esas palabras como si lo fueran. Entiendo, diputada, entiendo. Le pregunto Cuando ahora... Marco Rubio dice, efectivamente, que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua son enemigos de la humanidad, tiene toda la razón. Claro. Cuando dice en su hearing y de aprobación como secretario de Estado, y fue nítido, ¿no?, explicó que lo que hay en Venezuela no es ni siquiera una dictadura, es una organización criminal, sí, que forma parte de las redes transnacionales del crimen organizado, que colabora con Hezbollah y con Hamas, que presta su país para que los iraníes fabriquen drones, dice la verdad. Cuando dijo en ese hearing también que Chevron lleva financiando, y por tanto Repsol en España, las arcas del régimen al hacer negocio y, ¿no?, extraer petróleo, dice la verdad. Lo que necesitamos es que de las palabras se pasen a hechos concretos que signifiquen el fin de ese régimen criminal. Así. Y yo, intentando ser constructiva, que siempre lo soy, no simplemente sentarnos en el sofá y criticar lo que se hace, yo pensando el otro día digo, pues hay un plan alternativo para Venezuela. El apaciguamiento no es la solución, casi nunca lo es. No lo fue en el siglo XX, que acabó en desastre en Europa, no lo va a ser con Putin, acabaría en desastre si se toma Crimea y se avanza en Europa, y no lo es en el caso de Venezuela. Y siendo constructiva, ¿no?, yo pensaba, hay un plan alternativo casi de 7 puntos. Y si me lo permites, paso a explicarlo, ¿no? Por favor, claro. El primer punto en ese plan es decir la verdad. La verdad no se ha dicho, la comunidad internacional no ha dicho la verdad sobre Venezuela. Hay muchos gobiernos que todavía, por ejemplo, el español, son incapaces de decir Maduro es un dictador y Edmundo González ganó las elecciones, ¿no? De hecho, los ministros europeos se reunieron y dijeron Maduro no ganó,
pero tampoco ganó Edmundo González. Y yo pregunto, ¿quién ganó entonces? Napoleón Bonaparte, ¿quién ganó? ¿No? La afirmación de la verdad en la vida pública es crucial. En segundo lugar, la valentía, ¿no? Nosotros no podemos seguir como comunidad internacional exigiendo valentía a los venezolanos. Han hecho una gesta absolutamente emocionante, épica y heroica, ¿no? En unas elecciones con todo absolutamente en contra. El equipo de María Corina Machado de campaña sigue encarcelado como rehenes en una embajada, ¿no? Y el pueblo salió a votar y ganaron esas elecciones masivamente y lo demostraron, lo acreditaron a través de las actas. Es decir, no podemos seguir exigiéndoles a ellos heroísmo, debemos ser nosotros decentes. Y eso significa aparcar todas políticas de apaciguamiento y falsos diálogos que simplemente han servido a lo largo de los años para nutrir a la dictadura, y lo sabemos bien. Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, es un experto en procesos de diálogo que benefician a la dictadura, ¿no? Y, por supuesto, no entrar en la farsa y en la estafa de unas elecciones legislativas ahora. Hay quienes se disfrazan de opositores para servir al régimen, ¿no? Es decir, elecciones legislativas a gobernadores que convoca un golpista, ¿no? Es decir, acabar con esa política, insisto, de apaciguamiento y falsos diálogos. Tercer punto. Pues mira, el tercer punto es promover la acción de la justicia. Es decir, todos sabemos, Naciones Unidas lo sabe, Human Rights Watch, la represión y las torturas que se dan en Venezuela. El yerno del propio presidente electo está secuestrado. Rocío San Miguel, María Oropesa, tantos torturas, secuestros están teniendo lugar. Hay que promover la acción de la justicia, es decir, la Corte Penal Internacional tiene que dictar ya esas órdenes de detención y captura de Maduro y su corte criminal, y los gobiernos democráticos adherirse a esa causa. Cuarto punto, sanciones duras, reforzarlas. No legitimar al régimen, por supuesto, ¿no? Y no retirar sanciones. Se retiraron sanciones antes de las elecciones en un absurdo e inútil gesto de buena voluntad. Es decir, el régimen debe saber que el coste de quedarse es mucho mayor que el coste de marcharse. Presión máxima con las sanciones para intentar, además, quebrar a ese frente de las Fuerzas Armadas. Quinto punto, no financiar a la dictadura. Parece obvio, ¿no? ¿Cómo puede ser que las democracias o las empresas de países democráticos estén llenando las arcas del régimen, financiando la dictadura? Hay que quitar esas licencias de Chevron, de Repsol. Sexto punto, utilizar todos los mecanismos que tenemos a disposición de la comunidad internacional para lograr el fin del régimen, para deponer al dictador y al criminal. Y muchas veces se dice, bueno, ¿y esto cómo no se puede hacer? Fíjense, gente se olvida. Las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un mecanismo que se llama la responsabilidad de proteger, que se aprobó en el año 2005 y que obliga a los países a actuar y a intervenir cuando un país se dedica a cometer crímenes de lesa humanidad contra sus propios ciudadanos. Y sin embargo, nadie se le ocurre ni siquiera invocar ese artículo de las Naciones Unidas, como si prefiriéramos, no sé, que actuara un mercenario por su cuenta, que ese sí pudiera intervenir y en cambio las instituciones internacionales no hacerlo. Y el séptimo punto, y enlazo con lo que decíamos anteriormente, es que forjemos una gran alianza transatlántica de democracias que luchen por la libertad y por la liberación de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y especialmente de Cuba en estos momentos. Y eso a mí me preocupa evidentemente en relación con lo que comentábamos de la decisión de los Estados Unidos de traicionar a Zelensky y por tanto traicionar a los demócratas hacia la alianza esa atlántica para unirse nada menos con el principal enemigo de Occidente, que es Putin. Por tanto, lo que digo con todo esto es, existe una alternativa, falta la voluntad. Y quienes estamos, en fin, implicados en esta batalla, tenemos que denunciar incluso a los que teóricamente son nuestros aliados cuando no están a la altura de ese compromiso democrático. Como por ejemplo, bueno, ya dijimos Donald Trump por los hechos hasta ahora evaluado, ¿no? Otro ejemplo importante a tener en cuenta de personas que no están a la altura frente a este reto, de gobiernos que no estén a la altura frente a este reto. Bueno, empezando por el gobierno español del que, en fin, de mi país. Entonces vamos a hablar del gobierno español. Bajo su criterio, ¿qué es lo que está detrás, finalmente, de esta cosa tan maniquea en la que incurrió el canciller Álvarez para ensalzarse diciendo, gracias a nosotros, al Partido Socialista Obrero Español en el gobierno, se salvó Edmundo González? Está exiliado en España.
gracias a nosotros que impulsamos en algún momento en la Unión Europea, a través de Borrell, que se ventilara y discutiera el caso de Venezuela antes y después de las elecciones. Gracias a nosotros, gracias a nosotros. El propio Pedro Sánchez, a propósito de lo de Zelensky, ha dicho, bueno, yo voy a ir a Ucrania, voy a ir aquí, voy a verme con Zelensky, estoy con el pueblo ucraniano, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás realmente del hecho de que después de tanta palabra no haya un reconocimiento de la verdad? De decir, es un dictador Nicolás Maduro, y aquí en Venezuela pues ha ganado Edmundo González y es el presidente electo, como sí lo lograron, impulsado por la iniciativa del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que hay? ¿Negocio, complicidad en asuntos de mafias? ¿Qué hay? Es una buena pregunta. Yo también me la hago. De hecho, hay un mandato nítido parlamentario, una iniciativa que nosotros promovimos en el Congreso para exigir al Gobierno de España el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, porque es reconocer la verdad y porque es reconocer la soberana voluntad del pueblo de Venezuela, es decir, no aceptar esa verdad y no aceptar la voluntad del pueblo de Venezuela, en el fondo es atacar y agredir a los principios democráticos básicos y sentar un precedente diabólico por el cual cualquier otro autoritario déspota por la fuerza se hace con su país y eso asumirlo y aceptarlo, ¿no? Por tanto, hay un nítido mandato parlamentario que exige al gobierno que eso lo haga. El gobierno no lo ha querido hacer y no solamente no lo ha querido hacer, sino que es cómplice de la usurpación de Maduro. Y lo digo sin hipérboles y sin exagerar. El canciller, el ministro de Exteriores en España, llegó a decir, pues miren, es verdad, nosotros no hemos reconocido el acto de toma de posesión, cuando Maduro en una farsa toma posesión el día 10 de enero, pero es verdad que el señor Maduro representa a Venezuela en el campo internacional ahora y por tanto eso lo tenemos que asumir y aceptar. Eso es absolutamente perverso y dice más cosas perversas y falsas. Él dice efectivamente, nosotros cometimos, y nosotros somos grandes aliados de Venezuela, hemos traído al presidente de Venezuela, le hemos ofrecido asilo en España. Y yo digo, pero es que la misión que tenía España es exactamente la contraria. Era quitar a Maduro de ahí, no quitar al mundo de ahí. Es quitar a contribuir a deponer al dictador, no a sacar al presidente electo de su país y bajo presiones y coacciones además que se ejercieron, ¿no? Y luego dice otra cosa muy perversa, que es, nos acusa a quienes defendemos la causa democrática de importar a España la división que hay en Venezuela. Y a mí eso me indigna especialmente, porque es falso que en Venezuela haya una división. Ese es el discurso del régimen. Lo que hay es una nación unida en sus ansias de libertad, unida en las urnas, sí, para exigir como mínimo un 70%, sin incluir a los 8 millones de exiliados, lo cual habría elevado la cifra probablemente al 90%, para acabar con este régimen, acabar con la dictadura. Por tanto, utiliza los argumentos de la propia dictadura para justificar el mantenimiento del status quo. Y respecto a Europa, España tiene una responsabilidad especial en la defensa de la libertad y la democracia, porque nuestra relación con Venezuela no es la misma que la que pueda tener Alemania, Suecia, Noruega, ¿no? Tenemos una evidente relación de intimidad, claro, y de hermandad con los países latinoamericanos. Si España hubiera liderado la causa de la democracia y la libertad en Europa para Venezuela, la posición de los restos de gobiernos europeos sería muy distinta y mucho más nítida y clara de lo que es. Con lo cual, cuando falla España, detrás falla Europa. Y por eso también es tan importante un cambio de gobierno en España, claro, para que eso pudiera beneficiar a la democracia y la libertad en nuestros países hermanos. Sin duda. Tratando de ir capa tras capa, haciendo más chica la cebolla para tratar de comprender sin que lloremos, eso sí, ¿qué habrá de verdad verificable de los vínculos en negocios non santos? Sabemos lo popular que se ha hecho Delcy Rodríguez en España. Desde el año 2020 para acá, mucho más, desde aquel famoso vuelo y aterrizaje en Barajas, el recibimiento de el ministro José Luis Ábalos, ahora ya está por fuera del PSOE, ya lo extrañan. Los testimonios que ha dado el famoso lobista Víctor de Aldama, bueno, entierran, hunden
a varios ministros incluso que estaban dispuestos a reunirse en una villa que habían alquilado para que ella a sus anchas como una reina lograra acuerdos con cada uno de los titulares de esas carteras. ¿El para qué? ¿Qué tanto se ha podido profundizar en eso? ¿Qué tanto se puede profundizar en la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, una persona que parece un cáncer en las relaciones entre España, hermana de Venezuela? Y ahora nos encontramos con un escandalete de que el señor Monedero, que está como siempre coleado, donde hay un guiso izquierdista y comunista, lo vimos con Petro, lo vimos con Lula, lo vimos con los Kirchner y con Fernández en Argentina, y lo vimos y sigue estando con Maduro. Ahora resulta que el tipo da clases de derechos humanos en el Helicoide, como sabes, el centro de tortura más grande de Latinoamérica, y le estalla un escándalo por abusos sexuales y cosas por el estilo. ¿Qué hay? ¿Por qué este maridaje con estos seres? Zapatero, Monedero, los zapateros y los monederos de la vida son tan importantes. Hay distintos grados de importancia en el sentido de la responsabilidad que unos pueden tener y otros, ¿no? Monedero es el más miserable de los mercenarios, ¿vale? Es un personaje marginal e insisto, el más miserable de los mercenarios. Un personaje que efectivamente fue a dar lecciones y clases de derechos humanos en el mayor centro de tortura de América Latina. Y ahora efectivamente está envuelto aparentemente ha sido acusado de acoso sexual, ¿no? Digo, antes que el acoso sexual, que tendrá que probarse primero, lo que sí ya sabemos es que es un acosador de los derechos humanos, ¿no? Y un ser despreciable. Luego viene Rodríguez Zapatero, que ya tiene una responsabilidad distinta porque es expresidente del gobierno español y se pasea por el mundo en calidad de expresidente del gobierno y tiene una relación, evidentemente, y una influencia con el gobierno de España muy grande, ¿no? ¿Y Zapatero quién es? Pues Zapatero lleva como mínimo 10 años o más ejerciendo de traficante con el sufrimiento de los presos políticos en Venezuela. Yo siempre he dicho que es el testaferro como mínimo moral de Nicolás Maduro, su gran aliado, agente internacional y operador internacional. Y ahora ha dado un salto y ha pasado, él entró en este negocio de la dictadura primero por Cuba, luego pasó a Venezuela y ahora ha dado un salto a China, ¿no? Es como digo, es el Zapatero y el negocio de las dictaduras. Y ahora empieza a ver cada vez publicarse más informaciones sobre también negocios suyos y de sus hijas en el entorno este. Y yo espero que todo se acabe sabiendo, es decir, que entre la labor de los periodistas y la propia, en fin, indignación general que causa lo que él está haciendo y lo que lleva haciendo desde el día de las elecciones, insisto, traficando con el sufrimiento de los presos políticos, yo espero que este personaje, y creo que está pasando, insisto, quede definitivamente retratado como lo que es. Y luego está la tercera pata, que es la que mencionabas y es la más importante, porque es la que mayor poder tiene hoy, que es el propio gobierno de España. Y entonces ahí tenemos parte de algunos datos que podemos manejar y el resto es especulación. Y como digo, yo siempre me manejo con datos, ¿no? Sabemos que el gobierno permitió efectivamente la entrada, el presidente del gobierno, él mismo permitió la entrada de una torturadora criminal sancionada por la Unión Europea como Delcy Rodríguez en el territorio español cuando eso estaba estrictamente prohibido. Sabemos efectivamente que un facilitador, persona cercana al gobierno, había reservado una casa para ella, una casa para que estuviera varios días en Madrid y que aparentemente Zapatero también estaba por medio, ¿no? Y sabemos también que los vínculos entre el gobierno español y ese mundo, el Grupo de Puebla y todo eso son particularmente estrechos en términos ideológicos y probablemente también de financiación, pero eso está por analizarse y por investigarse a fondo. Con lo cual, el resultado final que nos da. Primero, hay una relación de intimidad antidemocrática con unas determinadas ideas. Hay una izquierda que solamente ve dictaduras en ojo ajeno, solamente ve dictaduras de derechas, es tuerta, ¿no? Una izquierda que ve una dictadura si es de derechas y si no, no es dictadura. O que dice, mucho peor, pues es verdad, Maduro es un dictador, pero como es nuestro dictador, no lo vamos a contar. Una parte de ceguera ideológica, ¿no?
Pero segundo, puede haber efectivamente algo mucho más oscuro detrás, que son negocios, financiación y dinero. Muchas veces el canciller se refugia en los intereses estratégicos de España o en los intereses estratégicos de empresas españolas. Y para eso yo digo, ¿a quién se están refiriendo? Se refieren a Repsol, y a veces hay que señalar también a las empresas por su responsabilidad. Y yo en el caso de Repsol también lo digo, es decir, Repsol ha hecho negocios en Venezuela, negocios que han ido muy mal, ruinosos negocios, y ahora estaría cobrándose la deuda, permaneciendo en el país. Pues bien, si no quiere asumir las consecuencias económicas de esas decisiones, como mínimo tiene que asumir las consecuencias morales de esas decisiones. Y la reunión de Repsol con Delcy Rodríguez en el mes de septiembre, en plena ola de represión y en plena ola golpista, es éticamente inaceptable, es deplorable y tiene que ser denunciado como tal. Dicho lo cual, lo que haga Repsol o los intereses de Repsol jamás justificarían que el gobierno de España se plegara de esa manera a una dictadura criminal. Y siempre envolviéndolo todo en la retórica de las buenas intenciones y del diálogo y de la paz y de la necesaria estrategia inteligente para acabar con el régimen. Por resumir, todos aquellos que invocan el diálogo y los procesos de diálogo como una necesaria mecanismo para llegar al fin de la dictadura, mienten. Ha habido más de 20 procesos de diálogo y todos han servido para perpetuar y atrincherar a la dictadura. Lo que hace falta es un cambio de estrategia, un plan distinto de firmeza, de verdad, de justicia, de compromiso y de coraje democrático. Bueno. Mi querida diputada, me tomo el atrevimiento de querida diputada porque la verdad que para los venezolanos usted es una persona muy querida a la que le agradecemos mucho su constancia, su perseverancia, su lealtad en la lucha tan sentida de quienes entendemos usted considera sus hermanos los venezolanos. Hay momentos en los que el reloj, a mí, como decimos en criollo los venezolanos, me saca la piedra, es decir, me molesta mucho porque me impone llegar al final de una conversación. Hubiera sentido que podríamos haber estado conversando una hora más. Espero que tengamos la oportunidad más adelante de tener nuevas conversaciones. Ha sido un gran gusto para mí recibirla en la entrevista a través de EBTV, el canal de la Libertad. Le envío un gran abrazo y nuestro agradecimiento reiterado. Gracias. Yo les agradezco a ustedes su ejemplar compromiso y coraje, y también les lanzo un último mensaje de fortaleza y de esperanzas. La lucha por la libertad es muy dura, muy difícil y cuesta arriba. Yo siempre digo, somos como salmones, ¿no? Que el salmón siempre va contra la corriente y siempre hay cada vez más obstáculos y parece que hay momentos de oscuridad y de dificultad y estamos en uno de ellos, pero lo vamos a superar. Que se sientan reconfortados, que sepan que no están solos, somos millones las personas en todo el mundo que vamos a seguir luchando para llegar, como dice nuestra querida María Corina Machado, esa heroína de este tiempo, hasta el final. Muy bien, hemos escuchado a la política Cayetana Álvarez del Toledo del Partido Popular, más conocido como Pepe, quien afirmó que la libertad de Venezuela es la clave para la seguridad de Estados Unidos. Si América quiere volver a ser grande y quiere ser una nación segura, lo que tiene que hacer es liberar a Venezuela. La seguridad de los Estados Unidos pasa por la liberación de Venezuela y por quitar a Maduro y a la banda criminal que está al frente del país, y no por deportar a tantos venezolanos, que la mayoría son trabajadores, expresó. También condenó que la primera decisión del gobierno de Estados Unidos haya sido enviar a Richard Grenell a reunirse con Nicolás Maduro para conseguir la liberación de 6 presos norteamericanos. Esta reunión con Grenell fue una manera de legitimar a Maduro, aseveró. También mencionó que considera que Venezuela es la prueba del algodón del compromiso de la comunidad internacional con la democracia y la libertad. A su parecer, tenían grandes esperanzas puestas en la nueva administración de Trump en torno a Venezuela, pero estas acciones tomadas por el presidente estadounidense resaltó la importancia de juzgar por sus hechos y no por sus palabras. Lo que necesitamos es que las palabras pasen a los hechos concretos que signifiquen el fin de ese régimen criminal. El apaciguamiento no es la solución, mencionó durante su alocución, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan del pronunciamiento de Cayetana Álvarez, quien también mencionó la lucha es hasta el final?